Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a esta emisión semanal de nuestro programa. Hoy nos trae a sus pantallas la continuación del tema de la oración, que es un tema bastante amplio y profundo. Por eso vamos a ver en el día de hoy qué podemos aprender del modo de orar de la Santísima Virgen María y de las posturas de la oración. ¿Y quién más para iniciar nuestro programa del día de hoy que mirar ese cántico de júbilo de la Santísima Virgen María, reconociendo las grandezas que Dios hizo en ella? Veamos. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica toda su cuarta parte a enseñarnos cómo debemos orar. Por eso vamos a continuar profundizando en este tema, redescubriendo con el Padre Arnoldo Uribe qué podemos aprender del modo de orar de la Santísima Virgen María y algo más sobre la oración. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. A la luz de la oración del Padre Nuestro, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su último apartado,
se centra en el tema de la oración cristiana, lo cual indica entonces que la oración cristiana tiene como modelo la oración del Padre Nuestro. Y además, pues allí el catecismo trae además algunas fuentes, algunas personas, algunos personajes que pueden ayudarnos a nosotros a profundizar acerca del tema de la oración. Y obviamente como punto de partida encontramos a la Santísima Virgen María como mujer orante, como mujer que hizo de su vida una constante oración, una constante entrega orante al Padre Celestial. Así entonces nosotros podemos decir que la oración de la Santísima Virgen María, para mí muy particularmente, tiene dos elementos que son muy importantes y que aportan mucho a la vida cristiana actual. Elementos que tomo de la fuente bíblica, en la que recordamos cuando en las bodas de Caná María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Pienso que esa es una especial fuente de oración mariana, el hacer la voluntad de Dios, el hacer lo que Cristo nos pide. No es solamente que ella lo diga con la palabra, sino que también lo manifiesta con el testimonio. Entonces esa invitación de María en las bodas de Caná es también para nosotros hoy: hagan lo que Él les diga. Lo otro lo tomamos de los momentos de la infancia de Jesús, en la cual en todos aquellos acontecimientos de la presencia de los pastores, de la presencia de los ángeles, de la presencia de los reyes allá en el pesebre, el texto del Evangelio nos dice que María conservaba todas estas cosas meditándolas en el cofre de su corazón. Dice el texto del Evangelio, y decíamos entonces que María nos enseña a entender que nuestra vida ha de convertirse en oración y que lo que acontece en nuestra vida, lo que acontece en la vida del cristiano, debe volverse oración. Por eso entonces María, yo pienso que a partir de esas dos realidades aporta mucho al tema de la oración cristiana, en la que ella pues nos invita a hacer la voluntad de Dios, que es tan importante para nosotros hoy, y meditar en nuestro corazón, hacer de la vida misma oración, contemplación. Así entonces María, aquella mujer orante, aquella mujer que hace toda su vida una entrega al Señor, sigue siendo para nosotros hoy pueblo de Dios, sigue siendo ese modelo también de oración, y por eso la Iglesia nos la propone como aquella mujer orante que nos enseña pues también a nosotros a orar. ¿Qué importancia tiene para los cristianos, para los primeros cristianos, la oración? Fundamental, sobre todo la oración litúrgica se convierte para los primeros cristianos en el alimento de su vida, en su relación con Dios, en su contacto con Él. Los primeros cristianos se distinguían, recordemos precisamente en los Hechos de los Apóstoles, se nos recuerda que ellos, los primeros cristianos, hacían de su vida oración, y por eso se reunían con asiduidad, es decir, con frecuencia, para la fracción del pan, para la oración litúrgica, y por eso bien pudiéramos decir que los primeros cristianos pues vivían de una manera específica la oración litúrgica, llevaban a toda su plenitud la celebración litúrgica. Recordemos cómo se nos recuerda de aquellos primeros cristianos aquella expresión: sin Eucaristía no podemos vivir, de tal manera que la oración, sobre todo la oración litúrgica, para los primeros cristianos era fundamental, en cuanto que era la manera como alimentaban su vida.
Ya después aparecerán los monasterios, los cenobios en los desiertos, donde aparecerá una nueva manera de orar, que es la oración silenciosa, la contemplación, la vida eremítica, con los monjes, y de esa manera se va pues como ampliando ese ángulo de la oración cristiana. Entonces los primeros cristianos sabían que su relación con Dios se vivía sobre todo a través de la oración, y que por eso entonces la liturgia, sobre todo la Eucaristía, era la fuente que alimentaba su espiritualidad. Nosotros sabemos entonces que la oración, que lo trae el Catecismo de la Iglesia, nosotros encontramos sobre todo 5 formas de oración, que son la oración de bendición, la oración de adoración, la oración de petición, la oración de intercesión y la oración de acción de gracias y alabanza. ¿Qué es entonces la oración de adoración? Es aquella oración que brota del corazón del cristiano en un ambiente de adoración a la Trinidad Santísima. Adorarla, sumergirse en esa adoración a la Santísima Trinidad, es adorarla, es bendecirla, es glorificarla, es hacer pues que verdaderamente pues la oración se vuelva adoración y contemplación a la Santísima Trinidad. La oración de bendición es en la que le pedimos a Dios que derrame sobre todo la fuerza, la gracia del Espíritu Santo para que nos fortalezca y para que nos bendiga y para que nos sostenga en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar. La oración de petición de pronto es la que más utilizamos o la más común, es la oración a través de la cual nosotros pedimos a Dios aquello que necesitamos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material. La oración de acción de gracias es sumergirse en ese bendecir y glorificar a Dios por tantas maravillas, por tantas bendiciones, por tantas gracias, por tantas bondades que Él a diario nos da. Y la oración de intercesión es la oración en la que nosotros nos remitimos para pedir por los demás, para interceder por el otro, para pedir y poner en las manos del Señor no tanto nuestras necesidades, sino las necesidades de los demás. Ojalá nosotros nos ejercitáramos en esas 5 maneras y no nos centráramos solo en la oración de petición, sino que también hiciéramos oración de bendición, oración de alabanza, oración de intercesión y oración de acción de gracias. Entonces recuerden pues que el cristiano, el católico, debe manifestar su relación con Dios a través de la oración. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Ya que hemos visto que podemos aprender del modo de orar de la Santísima Virgen María, los invitamos a una pausa de comerciales, pero si es de su interés, los invitamos a continuar viendo nuestra segunda parte del programa. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Jesús resucitó, canta todos alegres. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de Redescubrir. Cierto que es muy interesante conocer acerca del tema de la oración. Por eso los invitamos a que veamos qué expresan los cristianos con las diferentes posturas para orar que encontramos en las Sagradas Escrituras. Veamos el siguiente video. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad.
Posturas para orar hay muchas, pero no hay una postura correcta o incorrecta. Lo más importante es que bíblicamente la Biblia exhorta a los cristianos a orar sin cesar, y eso requiere varias posturas para la oración, ya que nadie puede permanecer en una sola posición todo el día. En la Biblia podemos ver varias posiciones de personas que oraban. Mirando hacia arriba, Juan 17:1. Hincados, Marcos 1:40. Sentados, Juicios 20:26. Alzando los brazos, 1 Timoteo 2:8. Parados, Génesis 24, 12-14. Postrándose, Éxodos 34:8. Poniendo la cabeza en medio de las rodillas, 1 Reyes 18:42. Golpeando el pecho, Lucas 18:13. Mirando hacia el templo, Daniel 6:10. En lugar de posiciones extras, la Biblia enfatiza en la postura del corazón. Si estás parado, sentado o acostado, lo importante es que tu corazón está postrado en sumisión al señorío de Cristo. La religión falsa pone mucha importancia en el comportamiento externo, mientras que el cristianismo verdadero se preocupa con el corazón. La verdadera oración es caracterizada por una actitud humilde ante Dios, no la postura física de una persona que ora. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Amigos televidentes, ahora que hemos mirado estas posturas que nos ayudan a orar, recordemos que nosotros los cristianos católicos caminamos de la mano de la Santísima Virgen María, de quien tenemos mucho por aprender, sobre todo en lo que se refiere a la oración. Por eso ella se dirige a nosotros diciéndonos que no tengamos miedo de Jesús, que tengamos la valentía de arriesgar con la fe, que nos comprometamos con Dios, y entonces veremos de este modo cómo se ilumina y se ensancha nuestra vida, cosa que no resultará aburrida, porque estaremos siempre de la mano del Señor, dialogando con nuestro Dios. Hermanos, la Santísima Virgen María nos enseña que la grandeza de Dios es infinita y no se agota jamás. Por eso, oremos como lo hizo ella, reconozcamos las maravillas de Dios, encomendémonos a Él, hablemosle como a nuestro Padre. Por eso ahorita los dejamos al encuentro con la palabra que nos trae el Padre José León Rodríguez, para que escuchemos a Dios desde lo que nos trae hoy en toda su novedad. Recordemos nuestra próxima cita aquí en Redescubrir la próxima semana. Que Dios los bendiga y les conceda una santa semana. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Qué alegría poder estar otra vez con ustedes en este su programa de Redescubrir, con este fundamento bíblico que ilumina el tema que se viene trayendo con respecto a la oración. Por eso vamos a tomar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 46 al 55, todo ese bello cántico de la Santísima Virgen María, esa alabanza que hizo la Madre del Señor al Creador, para mirar un poquito ese sentido de la oración, para mirar un poquito esa a profundidad la grandeza de la oración. Pero que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para profundizar un poco en este texto, en este corto tiempo que tenemos en nuestro programa de Redescubrir.
que sea el Señor a través de su Espíritu que nos guíe, que ponga en mi boca las palabras para poder profundizar un poco en este maravilloso texto tan bonito, tan sencillo, pero tan grande, que proclama María las grandezas del Señor. Por eso, que sea ese mismo texto y que sea Dios a través de su Espíritu para que Él nos ilumine y toque cada uno de sus corazones para ahondar y así tener el verdadero sentido de este programa Redescubrir. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba a los potentados de sus tronos. El texto para nuestro fundamento bíblico está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 46 al 54. Es todo ese cántico de la Santísima Virgen al Señor, donde ella alaba, bendice y proclama las grandezas de Dios que ha tenido para con ella su esclava. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los corazones altaneros, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Vemos claramente varias actitudes bien importantes y bien interesantes que nos propone este texto. Primero, el texto comienza diciendo: alégrate, o empieza el saludo del ángel es: alégrate. Es en un contexto en donde, para ubicarnos un poco en el texto, es todo ese anuncio del ángel Gabriel, le hace pues a la Santísima Virgen María, para proclamar ella esas grandezas. Cómo es que el Señor, cómo es que Dios ha escogido a María. Encontramos entonces una actitud para la oración, y es la alegría para orar, la alegría para acercarnos a Dios, la alegría que produce en el corazón el poder hablar con Dios, porque eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Orar es hablar con Dios, es tener esa cercanía, es tener esa intimidad. Por eso he querido tomar este cántico, porque claramente nos muestra la alegría de ese encuentro personal con Dios. Y eso era lo que a María había tenido, un encuentro personal con Dios, y por eso estaba alegre, la llena de gracia. Es bien interesante y bien importante la alegría en la oración. Otro punto bien importante, y es reconocer el poderío de Dios, reconocer la grandeza de Dios en nuestra oración, como lo hace María. María reconoce en Dios que Él es el creador de todo, que de Él le ha venido todo, que Él es el que le ha regalado todo y que Él es el que la ha llenado de las gracias. Por eso está cantando las alabanzas y proclamando a Dios el grande, el maravilloso. Por eso este texto alaba la grandeza de Dios. Entonces, llevamos dos actitudes: la alegría y reconocer las grandezas de Dios. Lo otro es la humildad que se necesita en la oración.
esa humildad para reconocer mi pequeñez, pero para reconocer también la grandeza de Dios. Esa debe ser una de las actitudes más grandes para cuando vamos a orar, que no nos vaya a pasar como el publicano en el templo, que fue, allá se alabó, se ensalzó, se creyó él el grande, cuando encontramos en aquel otro pobre, sencillo hombre que va también al templo y ora sencillamente, reconoce su miseria, su nada, pero reconoce en Dios toda la grandeza. Por eso entonces hay tres situaciones: la alegría de la oración, que produce el encuentro con Dios; lo segundo es ese reconocer a Dios, la grandeza de Él; y lo otro, reconocer mi pequeñez, pero reconocer también la grandeza de Dios que nos viene de Él. Tres actitudes, hay muchas más y muchas muy bonitas que podemos sacar de ese texto maravilloso, pero tres que les quiero dejar para que ustedes pongan en práctica cuando se acercan a la oración: alegría, con todo ese entusiasmo, y lo otro, esa grandeza de Dios y la humildad que se necesita para acercarnos a Él. Por eso no olvidemos, ¿qué es orar? Sencillamente es hablar con Dios. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Jesús resucitó, canta todos.